Todos los días lunes tenemos, por supuesto, nuestro bloque también con la señora Alcira Vargas para charlar de temas de la actualidad y en este caso un tema muy importante que tiene que ver con la sesión de derechos, siguiendo la línea, ¿no?, de todos los temas que veníamos tratando. Buen día, Alcira, ¿cómo estamos? Buen día a todos. Y bueno, volvemos un poquito al código. Sí. Y tratar algunos temas ya más del ámbito, ¿no es cierto?, legal y notarial. Exacto. Resulta que muchas veces las personas adquirieron derechos. Cuando hablamos de derechos, por ejemplo, compraron una casa pero no tenían título. Entonces le hicieron vamos a hablar así fácil para que entienda la gente, le hicieron un escrito donde dice que le transfieren todos los derechos de posesión, las mejoras. Entonces, eso las personas por ahí dicen, esto es un boleto de compra-venta, o este es mi título, o esto es lo que yo tengo. Entonces, lo que comúnmente se hace es transferir los derechos. Nadie puede transferir más de lo que tiene. Si yo lo único que tengo es un instrumento privado donde alguien quiere comprar una cosa, pero no está en condiciones de venderle, el vendedor no tiene los elementos necesarios para esa venta, entonces se ceden los derechos. Hay cesión de derechos, dice, cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Hago un punto ahí, esto puede ser algún terreno, sí, puede ser alguna casa, sí, o puede ser un vehículo. También. Puede ser también derechos sobre una determinada, vamos a suponer en el banco, yo tengo un plazo fijo y me ceden los derechos de ese, porque no es la propiedad, claro, los derechos, por ejemplo, derechos de posesión de una determinada cosa. Se me ocurre, por ejemplo, animales, puede ser. Los derechos del boleto de marca, se transfieren los derechos, es como transferir, porque la propiedad del animal se transfiere de otra forma, pero los derechos que otorga la Dirección de Ganadería a través del boleto de marca y señal, le permite a la persona operar, ¿no es cierto?, comprar y vender, claro, con esa marca. Con esa marca. Entonces, claro, si alguien quiere pasar ese boleto, transfiere los derechos, cede los derechos ahí hablamos de derechos, están los derechos de ese boleto. Perfecto. De marca y señal. Bien. Bueno, la gran pregunta muchas veces es si esas sesiones pueden ser onerosas o gratuitas. De las dos formas. Es decir, muchas veces las personas dicen, sí, tiene una casa que todavía no tiene título, pero tiene un boletito de hace muchos años, ¿y por qué no hizo título? Y no, porque había que hacer trámite y no hicimos los trámites, pero yo necesito hoy vender eso. Entonces, ¿qué se hace? Se le hace un escrito de cesión de derechos, en este caso oneroso porque es una venta de una casa, donde la persona le transfiere todos los derechos que adquirió en ese boleto anterior. Eso es una cesión de derechos. Vamos a suponer que también compró un auto y no podía firmarle el 08 a la persona, porque la forma de transmitir la propiedad en un automotor es el 08 con la posterior inscripción en el registro, claro, del automotor. Entonces dice, no, porque no tengo, a mí ya me dieron así, el vendedor se murió y bueno, la familia no hizo el sucesorio. Exacto. Bueno, una cesión de los derechos que tiene sobre ese automotor. Bien. Las cesiones de derecho pueden hacerse siempre por instrumento público, las que exige la ley que sean hechas. Las que se hagan por decir, bueno, yo hago así, nomás simple, porque la gente por ahí dice, no, yo quiero tener nomás una constancia. Se hace una cesión de derechos, se certifica las firmas de el que cedente y el cesionario, así se llaman, claro, cedente el que cede, cesionario el que adquiere, y se certifican esas firmas. ¿Tiene validez esto? Tiene validez. Bien. Tiene validez la cesión de... ¿Por qué? Porque la fecha cierta que le da la certificación de firma lo convierte en un instrumento
que realmente existe. Ahora, otra pregunta, se me viene al caso. ¿Tiene algún vencimiento? Es decir, bueno, esto tiene un plazo hasta tal fecha. No, porque la cesión, él adquirió los derechos. Ahora, si existe algún tipo de reclamo respecto de esa cosa que él adquiere por cesión, porque viene con otra persona con un mejor derecho, por ejemplo, el dueño, a reclamar, que puede ser. Él es un adquirente de buena fe. ¿Por qué? Porque compró... sí, se entiende. Entonces, la cesión, él adquirió eso. ¿Ahí se puede modificar? Lo que pasa es que es muy importante en estos casos el asesoramiento en el momento de realizar cualquier tipo de contrato. Claro. Y que quede claro, inclusive en la misma cesión de derecho, que el cedente declara la imposibilidad porque no tiene con esto, no tiene con aquello, que le falta documentación, que es un heredero, pero que todos los hermanos no aparecen, entonces él le cede su parte. Muchas veces hay que poner en los escritos la realidad, porque es fácil la fórmula. Van y compran un formulario en las librerías donde Juan le vende a Pedro, rellena y tal, y eso ya ella. Hay una realidad. Cada caso es particular, no hay un formulismo. En la vida real de los negocios, en la tarea profesional diaria, no hay un formulismo. Cada caso tiene su identidad propia, sus requisitos de instrumentación para que les sirva a las personas. O sea, por eso también hay que ser muy cuidadosos a la hora de instrumentar operaciones. Claro. Otra cosa, para cuando se hacen, vamos a suponer que ya está abierta una sucesión o no está abierta, pero sí los herederos quieren cederle a un tercero o cederse entre hermanos. Claro que eso sí o sí tiene que ser por escritura pública. Bien. No puede la cesión de derechos hacerse por un instrumento privado con certificación de firma. ¿Abogado no? No, el abogado, ya dijimos el otro día, ¿en carácter de qué va a firmar un abogado si no es claro, ¿no? Que no es fedatario público? Ahora, en un escrito judicial, sí, porque es el único que puede patrocinar a una persona en un pero es una cosa patrocinar o representar por mandato o actuar como gestor con posterior ratificación de la persona que representó. Pero firmar escrito dándole una, digamos, no sé si legalidad o que no, porque firmó el abogado, se hizo. No, el abogado no tiene facultad, no tiene, no inviste ningún carácter que sea necesario en un boleto de compra-venta la firma del abogado. Bien. Entonces, por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, porque muchas veces también, ¿qué pasa? La familia dice sí, porque yo le compro a mi hermano el pedazo, lo que es de mi mamá, ella nos transfiere a los tres, no quiere más ya estar. Bueno, entonces rápido un escrito, generalmente esto puede ocurrir en los estudios jurídicos, donde ya le ceden, le hacen todo. Eso está bien como acuerdo. Pero si no está hecho por escritura pública no se puede presentar después en el expediente. Claro. Porque el juez va a mandar a hacer esa escritura pública. No tiene validez, diríamos. Y yo corro el riesgo de que se muera la persona. Y ahí es un problema. Es un problema. O que haya divergencias en la interpretación posterior de esa cesión de derechos y no está hecha a través del instrumento que la ley establece que tiene que ser por escritura pública. Entonces, también para poder empezar los reclamos, las cosas, va a tener que ir primero a hacer la escritura pública. Claro. Entonces, las cesiones de derecho se ahorran un problema. Existen y son muy necesarias a lo largo de todas las relaciones de las personas, tanto legales como las que están fuera del ámbito legal y que van al comercio diario, actividades ¿no es cierto?, de compraventa. ¿Por qué? Porque si la cesión es onerosa, se aplican las reglas de la compraventa. Si la cesión es gratuita, la de la donación. Es decir, las sesiones pueden ser onerosas o pueden ser gratuitas. La mamá le dona, le regala a los 3 hijos, le cede todos sus derechos hereditarios. Entonces, esa es la cesión de derechos que se utiliza muchísimo en los sucesorios. Bien, acá me están haciendo una consulta que tiene que ver con una compra que van a realizar, pero que están aguardando el título de propiedad. En ese caso, ¿qué se debe hacer hasta que llegue el título?
pero ¿por qué no tiene el título? ¿Nunca se tuvo título o el título está en un proceso sucesorio? Claro, No sé en qué. Eso. A ver cómo es. Está en un proceso sucesorio, dice. Está en un proceso sucesorio. Sí, sí. Bueno, en las sucesiones se puede solicitar, si ya se tiene la declaratoria de herederos, se puede hacer una venta por tracto abreviado. Si ya se tiene la declaratoria de herederos y el total, ¿no es cierto?, de los herederos, venden a un tercero. Ajá. Ahora, si se venden entre herederos, hay que hacer una cesión de derechos hereditarios para que se apruebe esa cesión judicialmente y sume ese heredero el porcentaje que le ceden más el que le corresponde como herederos, y allí sí va a salir el título a través del oficio judicial o hijuela dominial, o con la intervención de un escribano que junta todo lo que está en ese expediente y hace el título para la persona con la venta. Un poquito más complicado. Sí, o sea, lo que quiero que entienda esa persona es que en todo momento puede vender, o con cesión de derecho, con venta por tracto abreviado al tener la declaratoria de herederos, o con la adjudicación ya, porque a veces quieren las adjudicaciones también para definir las partes, con la adjudicación también, porque si tienen que esperar que todos los títulos salgan del sucesorio a nombre ya sea de la viuda y los hijos, o de los hijos si ambos padres fallecieron, es largo el proceso, pero existen lo que se llaman los tractos abreviados, que hay que estudiar cada caso en particular, pero otra cosa para que no crear más confusión, pero sí para que sepan, antes de abrir el sucesorio ya pueden ceder los derechos hereditarios y después se abre el sucesorio, pero la persona ya se desvincula. Abre el sucesorio después, porque tiene que dejar una autorización de apertura, pero como presenta la cesión de derechos hereditarios, continúa el otro con el proceso. Con el proceso. Sí, señor. Bien. Es decir, que es otra cosa. Algunos dicen, no, pero mi mamá no quiere abrir el sucesorio, mi hermano no quiere, y hasta que no estemos todos de acuerdo, no podemos. Señor, señora, uno que quiera abrir el sucesorio, lo abre. No es necesario ni que el consentimiento del otro hermano, ni que esté la madre. Después rápido se van a incorporar los demás a hacer valer sus derechos. Y ahí, si quieren vender, el escribano les va a hacer la cesión de derechos, si todavía no tienen en la declaratoria. Si tienen declaratoria y es un tercero, se le hace la venta por tracto abreviado. Si tienen la declaratoria y uno de los herederos compra, hay que esperar la adjudicación para que pueda salir el título también de la cuota parte que le corresponde como heredero a esa persona. Bien. Estamos hablando con Alcira Vargas hoy de la sesión de derechos, gracias a la gente que por ahí está haciendo su consulta también. Está habilitado el 513374, así que gracias a la gente que se va sumando. ¿Es una de las consultas que más piden ahí en tu estudio o no? Lo que pasa es que al originarse el deceso, por ejemplo, de una persona, quieren saber qué hacen con los bienes. Claro. Entonces, ¿y qué quieren ustedes? Y no, que no sabemos todavía porque mi mamá no quiere o mi hermano no quiere o yo quiero abrir, pero yo solo los gastos. Ellos lo que quieren saber es esto. Entonces uno les dice, primero que nada, vayan, armen todo, ¿no es cierto? Y de manera tal, pero si por ahí te dicen, lo que queremos es vender, no hay un problema. Partida de función, partida de nacimiento, título, y ya la escribana le hace en el momento del escrito, donde ya pide los certificados al registro de libre inhibición de la persona fallecida y de los cedentes, que serían los hijos, y sus datos de identidad y el que va a adquirir los derechos. Eso se hace rapidísimo. Ni siquiera todavía abrimos el sucesorio. Bien. Lo único es que la persona no esté inhibido. Yo, por más seguridad, pido un informe del dominio del bien que están por transferir también, cuyos derechos están por transferir. Lo pido. De manera tal de que también el que va a comprar sepa de que las personas no estaban inhibidas para disponer, y el bien que está comprando no tiene embargo, no tiene ningún tipo de impedimento. Exactamente. Entonces,
se hace la sesión, se desvincula. Bien, perfecto. Me imagino que esto se da más con familias que tienen, que son numerosas, con muchos hijos, hermanos. O se da también. No, siempre las consultas siempre quieren saber qué hacen con los bienes. Claro. Al escribano van por los bienes. Claro. Ya sea un automotor, ya sea, a veces hay cuenta en los bancos para cobrar también. Entonces los hermanos por ahí le ceden todos a uno. ¿Saben dónde también se hace en los últimos tiempos muchas sesiones de derecho? Para justificar fondos para la adquisición ya sea de un vehículo, inclusive de alguna casa. Es decir, el abuelo le hace una sesión de sumas de dinero, está muy hoy en boga, o sea, es algo que se está haciendo mucho, donde le hace una sesión de sumas de dinero, que el abuelo las tiene justificadas, ya sea porque vendió hacienda, ya sea porque tiene un ahorro, ya sea por lo que fuere, o cobró un plazo fijo, lo que sea. Entonces le hace una donación de sumas de dinero a través, ¿no es cierto?, de un instituto de cesión de derechos. ¿Y qué hace con eso? Le permite a esa persona justificar de dónde saca el dinero, porque hoy hay que justificar el origen de los fondos. Por ahí te preguntan de dónde sale. Es que si los montos son grandes, el origen de los fondos, y entonces presenta que fue una donación realizada por su abuelo, su mamá, su tío, quien está en condiciones de poder Claro. Por acá hay otra pregunta que tiene que ver, dice, a mí me ofrecieron comprar una casa que es del Instituto de Vivienda, pero no está a nombre todavía de la persona. ¿Qué hago en eso? ¿Lo puedo comprar o no? Tiene que tener un adjudicatario original. Que tener un adjudicatario original. Si ese adjudicatario original ya le cedió a alguien, porque ella dice no tiene a su nombre, quiere decir que el que le va a vender no es el adjudicatario original, es lo que entiendo. Claro. Si no es así, que me diga. Pero siempre instituto, cuando adjudica un inmueble, se lo hace a determinada persona. Sí o sí. Muchas veces esas personas han cedido los derechos a lo largo, más allá de que instituto ya no se puede, que no hay que hacer, que esto, que aquello. Las personas se ceden los derechos. ¿Es la famosa venta de la llave que le dicen? Sí, no existe. O sea, es una sesión de derecho. Eso es una sesión de derecho. Claro. Ahí está el tema de hoy, porque a veces uno le dice, sí, vamos a hacer una sesión de derecho, y la gente dice, no, pues yo le quiero comprar, o no, yo quiero. Son sesiones, no puedo hacer otra cosa más que ceder los derechos que tengo. Entonces se cede los derechos de adjudicación, después se va a instituto, se presenta una renuncia a eso, de manera tal de que cuando venga una inspección y todo, ya se encuentre que esa persona está ahí, ya tiene un instrumento que el anterior le transfirió, también presentó la renuncia. Si se hace ordenadamente todo, termina después en cabeza del sesionario, o sea, de aquella persona que adquirió los derechos. Ahora, si el que le está queriendo ceder a esta señora es alguien que ya le compró a un adjudicatario original, creo que por ahí viene la pregunta. Claro, capaz ya esa persona que le quiere ceder a ella ya le compró a otro, para usar los términos bajos. Ya le compró, ya adquirió los derechos de otra persona. Entonces, generalmente las personas, más allá de los riesgos que puedan sufrir, dicen, no, yo quiero y voy a ir a instituto ya. ¿Por qué? Porque no están pagadas las cuotas, no están pagados nada. Y hay una realidad. Las viviendas cumplen un fin social también, que es para las personas que no tienen. Claro. Y si está el expediente totalmente sin pagar la cuota, no hay nadie de la familia, generalmente se publica un edicto para ver si aparece alguien, claro, reclamando derechos sobre esa vivienda, y si no, instituto mismo adjudica a quien lo solicite, de manera tal de ir cubriendo todos esos baches, porque nadie quiere tampoco una irregularidad. Exactamente. Exactamente. Bien, perfecto. Ahí está entonces. Pero hay que ser muy cuidadosos en dos cosas.
que vaya la firma del titular y la cónyuge. Ajá. En las sesiones de derecho, no, porque yo sé del derecho viene el hombre solo, la señora sola, porque después le va a reclamar la esposa. Claro. Que cedan los dos, que se haga la notificación a instituto, que se solicite para pagar las cuotas si hay que pagarla. Hay muchos planes habitacionales cuyas cuotas no pudieron ser cobradas por déficit en las construcciones, entonces bueno, están ahí. No. Y tampoco pueden prescribir las personas porque forman parte de lo que son territorios de provinciales, o sea, son imprescriptibles. Claro. Por eso hoy una de las cosas muy importantes en los últimos años es que a la empresa adjudicataria de la obra, de la construcción de viviendas, se le exige la compra previa del terreno, de manera tal de que ellos tengan la propiedad de ese terreno, allí hagan, así están, por ejemplo, las de la pasarela ahí cerca de la escuela 612. Ajá, sí. También están acá de una parte donde era la quinta de Nediani, que los que hicieron la obra compraron la propiedad. Claro. Después hacen ahí, entonces si por ahí no le dan los títulos o todavía tienen problemas, al menos se puede hacer una prescripción. Sí. Claro. Eso es, aunque en otros casos le exigen después que vuelvan a donar las tierras a la provincia para hacer las viviendas, pero eso ya vieron también que es un problema. Sí. Es decir, la falta a veces de digamos, una organización administrativa y una realización de obras en tiempo y forma trae aparejado muchos problemas. Sí, claro. y hay que pensar que para esas familias que le adjudican esas viviendas está lo más grande, que es su casa. Por lo tanto, yo creo que las autoridades también tomar todos los recaudos de manera tal de que esas personas tengan los derechos asegurados con respecto de sus viviendas. Bien, perfecto. Bueno, no sé si quedó algo más pendiente, Alcira, para charlar, para comentar. Creo que fue muy claro el tema de hoy, ¿eh? Sí, yo lo único que quiero es que cuando alguien va a hacer una operación, lo más, así sea la más pequeña como la mediana o la gran operación, para cada uno es importante tanto el derecho que está el dinero que está por recibir, como el que compra, la tranquilidad de que compra, para todos. Porque si hay una cosa que vale 10 pesos y otra que vale 1.000 millones, los 10 pesos son importantes para esa persona. Exacto. Y aquel que va y da esa plata quiere que lo que compra tenga asegurado. Por eso, una vez más, buen asesoramiento, mucha seriedad profesional, siempre hay vías de solución. Si yo no tengo todos los papeles, se los puede buscar, pero dejar todo plasmado en el instrumento de manera tal de que yo después pueda ir cumpliendo para asegurar el derecho a la persona que compró. Cualquier consulta o duda particular se pueden acercar a tu estudio, ¿no? No, las personas por ahí me encuentran en la calle, ustedes ya saben cómo uno también se desempeña en tantos años y para mí es un orgullo poder estar con las personas, que no tengan ningún tipo ni de miedo ni de, digamos, reparo de decir no, pregunto, porque lo que puedo ayudar está muy complicado, porque las personas están pasando ya por 2, 3, 4 cambios generacionales y a veces no hicieron ni siquiera el primero. Entonces se va acumulando, claro. Y si no pudieron arreglar 2 hermanos, menos van a poder 10 sobrinos. Sí, se complica más. Claro, sí, se va complicando. Se va complicando, sí, exactamente. A veces, entonces, tratar hay que tener mucho... Yo, por ejemplo, uso mucho todo lo que aprendí de mediación. Y sí, a veces uno dice, no, vamos a dejar para más adelante, total, ahora estamos todos... Y a veces ese es el problema. Sí. Y una de las cosas que a mí me resultó muy útil en el desempeño profesional es todo lo que aprendí en mediación. Yo siempre hice cursos de mediación porque es una forma muy buena
de solucionar conflictos fuera de la esfera judicial, Claro. pero que puedan plasmarse en instrumentos que aseguren los derechos de ambas partes. Tener un poco, yo creo que para la mediación es meterse en el cuero de cada una de las personas y lograr algo que los beneficie. Exactamente. Sí. Bueno, Alcira, muchísimas gracias como siempre y hasta el próximo lunes. Muy bien, buena semana para todos. Vamos a la pausa.